Buenos días a todos. Hoy la Universidad de Navarra celebra dos actos académicos con motivo de la beatificación de don Álvaro del Portillo. El que tendrá lugar por la tarde en el aula magna del edificio central y el que nos reúne aquí esta mañana, organizado por las facultades eclesiásticas de Filosofía, Derecho Canónico y Teología, por seguir el orden temático previsto por el programa. De esta manera, la universidad recuerda a quien fue su gran canciller durante casi 20 años. No pocos de los presentes hemos tenido la suerte, mejor la gracia, de conocer y tratar a don Álvaro. No siempre de una manera frecuente y continuada, pero sí lo suficiente para haber admirado los rasgos característicos de su personalidad humana y cristiana tan recordados en estos meses. Dadas las circunstancias de esta celebración, quiero recordar particularmente un hecho ocurrido hace tiempo y que tuvo lugar aquí mismo, en esta aula, el 16 de abril de 1990. Me refiero a la conferencia leída por don Álvaro con ocasión del Simposio Internacional de Teología sobre la formación de los sacerdotes. Don Álvaro confesó entonces que había preparado un texto distinto del que finalmente empleó. Sucedía que pocos días antes de aquel congreso, San Juan Pablo II, había aprobado el decreto de virtudes heroicas como parte del íter procedimental que culminaría años más tarde con la canonización de José María Escrivá de Balaguer. Con tal motivo, don Álvaro leyó aquí un texto memorable con el título de Sacerdotes para una nueva evangelización, en el que glosó ampliamente el ejemplo sacerdotal de San José María. He recordado aquella celebración académica porque hoy le corresponde a don Álvaro recibir por nuestra parte un recuerdo agradecido y alegre, precisamente pocas horas antes de su beatificación. Hemos podido oír aquí a un santo hablar de otro santo sobre la finalidad última de la Iglesia y de la vida cristiana. Los ponentes de esta jornada académica tienen en común, además de una larga trayectoria universitaria, haber escuchado muchas veces las palabras de don Álvaro o incluso haber trabajado cerca de él. Quiero agradecerles a todos ellos su participación en este acto y sencillamente recordaré que el desarrollo está previsto en las dos intervenciones de la doctora Chirinos y del profesor Valentín Gómez Iglesias. Después haremos un descanso y continuaremos ya con la tercera intervención del profesor José Luis Illanes. En primer lugar, hablará la profesora María Pía Chirinos Montalbetti, peruana de Lima, doctora en Filosofía, profesora en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, en Perú, donde es también vicerrectora de Investigación y Ordenación Académica. Es también profesoressa incaricata de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Università de la Santa Croce en Roma. Y tiene una amplia lista de publicaciones que no leeré, están sobre todo centradas en grandes cuestiones sobre antropología y trabajo, la hospitalidad en la cultura y en la literatura, corrientes de pensamiento contemporáneas, matrimonio y familia, etc. Le agradecemos su participación en este acto y tiene la palabra. Buenos días. Agradecer muy en primer lugar a las tres facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra por haberme invitado a estas jornadas a las que vengo con especial emoción porque pensé que no iba a cruzar el charco para la beatificación de don Álvaro y sin embargo lo acabo de cruzar en marzo, por eso pensé que quizás no me iba a tocar. Sin embargo, parte de mi suerte ha sido también esta invitación. Obviamente, por dentro, antes, durante y después, le he agradecido a don Álvaro del Portillo, de modo especial, por esta gracia, ¿no?, de poder estar aquí en Europa, en Madrid, en Pamplona y en Madrid en estos días. Entro de lleno en el tema que se me ha pedido, que me ocupa, ¿no? Y lo primero que debo dejar claro es el sentido del título. Porque algo de vergüenza me da, algo de vergüenza siento, porque me parece que puedo estar vendiéndole miel al colmenero. Y mal negocio haría entonces, ¿no? El título
es hacia una comprensión integral del humanismo cristiano. No me gustaría en absoluto caer en un uso o abuso del término humanismo cristiano brillantemente expuesto por distintos profesores de esta casa de estudios. Me gustaría, en cambio, detenerme en la palabra comprensión, es decir, partir de la tesis de que la figura de Álvaro de Portillo, su vida, sus escritos, sus acciones, han permitido descubrir un sentido más profundo, más comprensivo y también más acorde con nuestra condición humana de la vida de fe en un cristiano corriente, llamado por Dios a la santidad. Esto así dicho resulta hoy en día, gracias a Dios, bastante evidente. Lo que no suele serlo tanto es la situación histórica e intelectual con la que tuvo que enfrentarse. No me refiero solo a la situación histórica e intelectual en general, sino quizá más específicamente a la situación histórica e intelectual, o al menos de una intelectualidad dentro de la Iglesia. Con palabras más crudas, si se me permite la expresión, don Álvaro pone las bases para que dentro de la Iglesia y desde ella, en concreto desde un magisterio hecho realidad en los documentos del Vaticano II, la configuración sociológica de la Iglesia pueda ser comprendida con nuevas luces. Para hacernos cargo de esta novedad, haré referencia a dos momentos de quiebre en la historia de los 20 siglos de cristianismo. El primero, el nacimiento de las órdenes religiosas en Occidente. ¿Por qué punto de quiebre? Porque en ese momento, estamos hablando de mediados del siglo VI, aparecen nuevas formas de vivir la fe, o mejor dicho, se institucionaliza de acuerdo a la regla benedictina la dedicación a una vida contemplativa, no del todo coincidente con la vida contemplativa clásica, y las generaciones de los primeros cristianos que habían logrado integrar el cristianismo en el mundo del Imperio Romano, hacerlo vida, llenarlo todo, dejan de tener ese protagonismo que la historia les había dado al comienzo de nuestra fe. Las generaciones de los primeros monjes poco a poco introdujeron la idea de que el apartamiento del mundo podía ser el mejor modelo a seguir para cualquier vida cristiana, y lo hicieron compatible con una ardua y noble tarea evangelizadora, primero por muchos pueblos de la futura Europa y luego por otros de Asia, África y América. Trabajo, mundo y contemplación adquieren un nuevo sentido. Dentro del monasterio, el trabajo es visto como un medio para huir de la tentación, y fuera de él, el trabajo comienza a constituirse en una nota de identidad del hombre común hasta el punto de que se disociará de la imagen del esclavo o de la falta de libertad. A lo largo de la Edad Media, quien trabaja adquirirá una condición libre y se unirá a otros trabajadores como él en los gremios, con influencias políticas, culturales, económicas. Esta visión positiva del trabajo, frente a su visión negativa propia de la época clásica, será herencia recibida del judaísmo, que otorga un alto aprecio al trabajo manual, hasta el punto de que, según el Talmud, todo judío dedicado al estudio de las Escrituras debe contar también con un oficio. Respecto de los otros dos términos, mundo y contemplación, podríamos decir que el balance es distinto. La vida contemplativa va a erigirse en el modelo cristiano por excelencia, pero habrá que entenderla bien porque no va a tratarse de una copia exacta de la vida contemplativa en sentido clásico. No estamos frente a una contemplación principalmente intelectual. En primer lugar, la contemplación cristiana añade a la clásica un ingrediente absolutamente esencial y novedoso. Es fruto del amor a Dios que se hace hombre y nos salva. Pero hay más. La contemplación monástica implica una separación del mundo, una purificación para poder dirigirse hacia la santidad excelsa. Y esta nota se encuentra de modo explícito en el judaísmo. Como señala Richard Sennett, siguiendo a Kenneth Swott, en un estudio recientemente publicado en español sobre los guetos judíos, la expresión bíblica sed santos, kadoshim, sed santos, pues yo, el Señor vuestro Dios, soy santo, kadosh, corresponde a un significado de santidad en términos de segregación, de separación, y por eso
los judíos medievales que fueron reunidos en los guetos empezaron a considerar este espacio como el escenario de una nueva tarea, la tarea de purificación, valiéndose de la separación. En este contexto, la vocación religiosa va a traducirse en una llamada a formar parte de un grupo separado, de un grupo elegido sí, pero para pertenecer a lo que hoy quizá llamaríamos una clase, un tipo de estrato social que acabará por posicionar al estamento religioso por encima del estamento laical. Estamos, por tanto, no ya en el humanismo aristocrático griego, que diferenciaba al hombre dedicado a la contemplación en la polis del esclavo y de la mujer, dedicados al trabajo en la casa, sino ante lo que llamo, con una expresión quizá fuerte, un cristianismo aristocrático, en el sentido incluso clasista. Se comienza a perfilar una vida cristiana de primera categoría, la de la vida religiosa, frente a una vida cristiana de segunda categoría, la de los laicos. Por tanto, vida contemplativa y santidad, o vida contemplativa y separación del mundo, para no contaminarse sino permanecer purificados, serán binomios emblemáticos que lograrán penetrar la Europa medieval hasta convertirse en el prototipo de vida cristiana. En efecto, después de 500 años de una profunda penetración del cristianismo en el mundo grecorromano, aparece un punto de quiebre, el nacimiento de formas de vida que entre las dos famosas hermanas del Evangelio, Marta y María, elige a esta última como el modelo de santidad por excelencia. Un segundo quiebre, o más aún una ruptura decisiva respecto de la situación apenas descrita, será la doctrina protestante de Lutero. Es bien conocida la crítica a la vida religiosa, a la vida contemplativa. Es Lutero quien hará famosa la expresión Beruf, según la cual todo cristiano es llamado por Dios para ser santo en el mundo, a través del trabajo. Su ascética, en expresión de Max Weber, comenzará a ser mundana, innerweltliche Askese, y la ética protestante hará propia y famosa la expresión work ethic. Mucho se ha hablado de esta apreciación protestante del mundo y mucho más del papel principal del trabajo y del éxito del trabajo en el inicio de la economía capitalista, tal y como Max Weber lo justifica en su obra famosa La ética protestante y el espíritu del capitalismo. No es el momento de extenderme en ello, solo desearía completar estas observaciones, por lo demás muy extendidas, para ahondar en lo que significó ese acercamiento al mundo. Es el mismo Weber el que lo explica. El ascetismo cristiano protestante penetró la rutina diaria de la vida con su modo de ser metódico. Le dio la forma de una vida en el mundo, pero no se trató de una vida del mundo ni para el mundo. Es decir, el ascetismo protestante fomentó lo que también Richard Sennett llama una inseguridad ontológica, propia de un concepto de hombre que, si bien está en el mundo, no tiene al mundo como su hogar. La vida ordinaria se experimenta como un campo minado, ya que pone al trabajador en continua tensión por competir y ganar, por no ser amenazado ni ser vencido, pero sobre todo porque la pregunta más difícil se queda sin responder. Y a pesar de todo, ¿seré capaz de salvarme? Vida ordinaria sí, pero vida que confía en lo ordinario, que busca la colaboración del otro, que se fía del otro, no tanto. No extraña que en este contexto se terminase forjando la expresión individualismo, en su sentido moderno, que como bien sabemos lo introduce Alexis de Tocqueville en su segundo volumen de Democracy in America. Y es que otra consecuencia de la work ethic es que ésta disminuye claramente el deseo de cooperar con el prójimo, y es el preludio del individualismo existencial que hoy llena el mundo y que se ha convertido, en expresión del Papa Francisco, en una globalización del indiferentismo. Resumiendo, aparece una visión más democrática de la santidad que Lutero extiende a todo el pueblo de Dios, negando la dimensión jerárquica de la Iglesia, pero en su aprecio por la vida activa en el mundo, por la vida cotidiana, ni él ni Calvino logran transmitir una confianza existencial, es decir, una confianza en la vida, ni en el mundo, ni en los demás. La ética protestante o el ascetismo cristiano propio de esta posición, al negar su pertenencia a una iglesia, abre las puertas a la negación de la dimensión social de la fe,
que a la larga conducirá a una negación de la dimensión social humana. Es decir, si bien podemos sostener que la valorización de la vida activa fue una ganancia respecto a la mentalidad generalizada anterior, siempre y cuando no se rechace tan categóricamente el valor de la vida religiosa y menos aún la necesidad del sacerdocio ministerial, también se puede decir que implicó una pérdida, ya que acabaría en el individualismo, en el sentido moderno del término, es decir, como una posición que a la larga niega la dimensión social de la existencia humana. Por su parte, es también historia conocida cómo las órdenes religiosas contribuyeron a la Reforma Católica en el Concilio de Trento y después. Su presencia en la Iglesia, muy atacada por la Reforma Protestante, fue decisiva y de algún modo su valor fue reivindicado por la doctrina conciliar, hasta el punto de que las tesis del trabajo como camino de santidad comenzaron a entenderse en no pocos ambientes como cierta desviación o incluso como herejía, a pesar de que las encíclicas sociales desde el siglo XIX empezaran a tener una cierta presencia en el ámbito teológico católico. Y así llegamos al siglo XX, tristemente famoso por sus guerras, reconocido por sus avances tecnológicos, por el desarrollo económico y por la defensa de los derechos humanos, y tiempo único para el protagonismo de una serie de transformaciones en distintos ámbitos que se han definido como humanismos, entre ellos los humanismos cerrados al espíritu y propios de las ideologías nacidas en el XIX, y también aquel humanismo cristiano basado en la visión cristiana del hombre, cito aquí a Domenech Mellet, abierto a la trascendencia y que busca todo aquello que contribuye a un auténtico cultivo del hombre en toda su integridad. Efectivamente, si partimos de un significado así, nos encontramos con una comprensión antropológica con fundamentos en la filosofía aristotélico-tomista que acertadamente corregía las posiciones de los humanismos del siglo XIX, que acababan reduciendo al ser humano a alguna de sus dimensiones. Sin embargo, esta comprensión del humanismo cristiano debía ser completada por otra comprensión más profunda, a saber, la de que todo ser humano está llamado a alcanzar su fin no solo dentro de la sociedad civil, sino en el caso de quienes profesan la fe cristiana, también dentro de la sociedad eclesial. Y es precisamente, como sabemos, la comprensión de esta vocación a la perfección, a la santidad, la que se encontraba limitada a unos pocos miembros de la Iglesia. Ampliar esta comprensión debía convertirse así en una exigencia del humanismo cristiano si su pretensión era realmente humanista. Y el momento propicio para ello fue precisamente el Vaticano II. Protagonista indudable de esta visión humanista cristiana más profunda, por la que la llamada a la santidad se proclamará universalmente, haciéndola extensiva a todos los bautizados, será don Álvaro del Portillo, como miembro del Opus Dei y por tanto protagonista también de un camino de santidad que precisamente fue el primero en proclamar esta relativa novedad. Y es que si bien es verdad que la expresión humanismo cristiano puede resultar ahora muy conocida, su comprensión cabal dentro de la Iglesia habrá de esperar algún tiempo, algunas experiencias, algunos caminos nuevos, frutos del soplar del Espíritu Santo. Incluso podríamos afirmar que se trata de un tercer quiebre, a saber, el quiebre que revela una comprensión nueva de la vida cristiana que rompe con la hegemonía de la vida monástica y de su apartamiento o separación del mundo como el modelo principal de santidad, y que devuelve al laico el rol de reconducir a Dios todas las realidades del mundo, amarlo y llevar a todas las almas hacia Dios. No es otro el sentido de las intervenciones de don Álvaro que dieron lugar a sus escritos más conocidos, en los que pudo plasmar en lenguaje jurídico el espíritu recibido de San José María y cuya trascendencia seguramente sea objeto de las siguientes intervenciones. Hasta aquí la justificación del título de la ponencia. A partir de aquí, algunas pinceladas de la figura y de las aportaciones de don Álvaro relacionadas con la nueva comprensión del humanismo cristiano. En este punto, lo que quizá resulte más arduo sea descubrir un aspecto en el que don Álvaro haya sido innovador, sin perder la nota más definitoria de su vida, que es la fidelidad al espíritu del fundador. Me atrevo a decir que sí parece posible encontrarla, individuar un aspecto, en concreto el empeño por secundar a San Juan Pablo II
en la llamada a la nueva evangelización. ¿Por qué este tema? Una primera razón podría ser que se trata de una expresión ausente en los escritos de San José María, al menos en sus escritos publicados. Esto se debe principalmente a que quien la acuña va a ser San Juan Pablo II, quien se referirá a esta misión de la Iglesia por primera vez en Polonia durante su primer viaje. Cito: hemos recibido una señal que en el umbral del nuevo milenio, en esta nueva época, en las nuevas condiciones de vida, vuelva a ser anunciado el Evangelio. Se ha dado comienzo a una nueva evangelización, como si se tratara de un segundo anuncio, aunque en realidad es siempre el mismo. Fin de la cita. Aunque la urgencia de evangelizar fue ya lanzada a raíz del Sínodo de Obispos del 74 sobre la evangelización en el mundo moderno, del cual se sabe nace la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, la expresión nueva evangelización resultó realmente novedosa, sobre todo por el contenido que le fueron dando tanto el mismo Santo Padre como todos aquellos miembros de la Iglesia que percibieron esta llamada como un imperativo particular, entre los que ciertamente se encontró don Álvaro del Portillo, en su calidad primero de presidente general del Opus Dei y luego como prelado y obispo de esta prelatura personal. La pregunta que inmediatamente surge es: ¿por qué nueva evangelización? ¿Y por qué don Álvaro puede considerarse como una pieza clave en esta llamada? Si en toda acción comunicadora podemos distinguir un sujeto que evangeliza, un tema que sea el contenido de la evangelización y un sujeto receptor de esta tarea, sugiero seguir estas tres dimensiones para responder a esas dos primeras preguntas. Por lo que respecta al sujeto evangelizador, habrá que recalcar que el anuncio de la fe, que tradicionalmente había sido un encargo de los miembros de las órdenes religiosas, incluso en calidad de misioneros, comienza a ser visto como una acción que corresponde a todos los fieles, obviamente a los laicos también, pero no como resultado de un encargo especial hecho por la jerarquía, sino como directa consecuencia de su condición de bautizados y como tal, con la misión de dar testimonio de su fe en medio del mundo. Esta afirmación, que hoy es aceptada sin especiales asombros, resultó expresar precisamente ese tercer quiebre del que hablaba, a saber, aquel con el que, por decirlo de algún modo, se restablece una igualdad fundamental entre todos los cristianos y que comienza a desplazar la idea de una clase superior con una misión también superior, que encerraba la especial obligación de hablar de Dios, de llevar la dirección espiritual de otros o la de plantear una posible llamada de entrega total a Dios. Pero ¿cabe llevar a cabo una evangelización de modo distinto al que tradicionalmente desarrollaron tantos misioneros a lo largo de la historia? La respuesta que todos conocemos, es decir, la afirmativa, coincide a la perfección con esa novedad aportada por don Álvaro, que así lo escribía en una carta pastoral. Por querer divino, el espíritu del Opus Dei posee un atractivo especial para los hombres y mujeres, que, como los de nuestra época, se sienten plenamente inmersos en el mundo laboral, político, social, etc., que es nuestro mundo. Fin de la cita. Este modo diferente de evangelizar radicará precisamente en la condición secular. En este punto añadiré tres notas que don Álvaro precisará. La primera tiene que ver con el conocido y muy citado texto de San Juan Pablo II en su discurso al simposio del Consejo de la Conferencia Episcopal de Europa. Cito: se necesitan heraldos del Evangelio, expertos en humanidad, que conozcan a fondo el corazón del hombre de hoy, participen de sus gozos y esperanzas, de sus angustias y tristezas, y al mismo tiempo sean contemplativos, enamorados de Dios. Fin de la cita. Esta capacidad de entrar en contacto con el hombre contemporáneo no se reduce a una simple empatía, por más excelente que ésta sea. Es algo mucho más comprometido. Cito: se necesitan, concluye el Papa, nuevos santos. Y es precisamente esta urgencia de santidad la que don Álvaro pone en relación, y no podía ser de otro modo, con un punto de camino. Un secreto a voces. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Después, Pax Christi in Regno Christi. La paz de Cristo en el reino de Cristo. En definitiva, el laico está llamado a realizar una honda labor apostólica,
basada en la vida interior, pero forjada en el entramado de la vida cotidiana, de la vida profesional y social, con todos sus retos y dificultades, para ser así capaz de comprender tantas circunstancias nuevas de sus iguales y darles testimonio para acercarlos a la fe. La segunda nota es que esta tarea evangelizadora solo puede llevarse a cabo, y en este caso la condición es esencial, si cuenta con ministros que dispensen generosamente, con hambre de santidad propia y ajena, la palabra de Dios y los sacramentos. Esta es una cita de la intervención recientemente mencionada. Ministros que dispensen generosamente, con hambre de santidad propia y ajena, la palabra de Dios y los sacramentos. Hombres formados por la Iglesia que sienten siempre con la Iglesia para ser al 100% sacerdotes en la medida de la donación de Cristo. Don Álvaro, por tanto, nunca va a excluir el papel de los ministros de Cristo en esta tarea evangelizadora, pero sin que ésta excluya o deje en segundo lugar la de los laicos. La tercera nota, la nueva evangelización será más eficaz si los que evangelizan se encuentran suficientemente pertrechados de doctrina para conocer a fondo la fe y adquirir una sólida unidad de vida. En este punto, la coincidencia con las palabras de San Juan Pablo II y el mensaje de San José María es llamativa. Dice el Papa: corresponde testificar cómo la fe cristiana constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad. Esto será posible, continúa el Papa, si los fieles laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el Evangelio y la vida, recomponiendo en su vida familiar cotidiana, en el trabajo y en la sociedad, esa unidad de vida que en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza para realizarse en plenitud. Estas tres notas nos conducen a la segunda pregunta. ¿Es nuevo el contenido de la fe que se va a anunciar? La respuesta será breve y contundente, en absoluto lo es. Es más, con palabras de San José María, si bien se puede decir que en el siglo XX hablar de santidad en medio del mundo fue una novedad, ese anuncio era viejo como el Evangelio y como el Evangelio nuevo. Pero vale la pena detenernos brevemente en esto, ya que el contenido de la nueva evangelización, que no es nuevo en sí, surge con un atractivo que sí puede ser calificado como nuevo, al menos en el ámbito católico. Son muy conocidas las palabras que San José María pronunciara en este campus durante la homilía Amar al mundo apasionadamente. En ella, realidades tan humanas como la vida cotidiana, las cosas pequeñas, el trabajo profesional y el amor humano, adquieren un valor no solo positivo, sino redentor. Bien, siendo verdad que todo esto se encuentra en el Evangelio, sería injusto pensar que se trataba de un mensaje muy conocido, es decir, si bien es verdad que el contenido de la evangelización no puede ni debe cambiar, habrá que aceptar que dentro de todo ello, unos muy precisos y no otros irían ocupando posiciones privilegiadas y servirían precisamente para completar esa visión humanista dentro de la Iglesia. ¿Y los destinatarios de la nueva evangelización? El modo como don Álvaro responde a esta pregunta es muy definido. Entenderá esta llamada del Papa como una acción apostólica dirigida principalmente a los países de Europa Occidental, como se solía distinguir a la Europa libre del dominio comunista, y también a dos naciones más, Estados Unidos y Canadá. Sobre todo en el caso de Europa, se trata de países, que cito, que tanto han servido a la causa de la fe durante tantos siglos y que ahora se encuentran en una situación tan difícil que necesitan volver a sus raíces cristianas. Aunque el hito principal de este impulso lo representó la Carta del 25 de diciembre de 1985, dirigida a todos los miembros de la obra, se puede afirmar que su preocupación empieza al menos 3 años antes, exactamente en las Navidades de 1982, cuando don Álvaro escribe a sus hijos de todo el mundo pidiendo oraciones por la labor en las frías regiones del norte de Europa. En efecto, como se recoge en una de sus biografías, en diciembre de ese año, don Álvaro había manifestado al Santo Padre los planes del Opus Dei para empezar a trabajar en China, pero la respuesta del Papa, su preocupación por la situación de las naciones escandinavas, es entendida inmediatamente como un imperativo para cambiar el rumbo de la expansión apostólica del Opus Dei.
Más adelante, con ocasión del 5º centenario del descubrimiento de América y de la caída del muro de Berlín, se referirá también al tema de la evangelización detrás del telón de acero, pero la connotación principal de su empeño por la nueva evangelización se centrará, como hemos visto, en la así llamada Europa Occidental y en esos dos países de Norteamérica, por la situación del gran bienestar económico, del liberalismo moral y secularismo ateo, y por tratarse de países con raíces cristianas. Esto se ve de modo claro en la ya citada conferencia de 1990. Estamos asistiendo en los últimos meses a grandes transformaciones en amplias zonas del mundo, sobre todo en el viejo continente, que parecen anunciar una nueva era de libertad, de responsabilidad, de solidaridad, de espiritualidad para millones de personas. No podemos olvidar, sin embargo, y hay que decirlo con dolor, que existen también en nuestra sociedad occidental amplios ámbitos cerrados y hostiles a la cruz salvadora, ojos que rehúsan admirar la belleza de Dios reflejada en la faz de Cristo. Fin de la cita. ¿Qué iniciativas se ponen en marcha? En la carta del 25 de diciembre del 85, don Álvaro anima a individuar aspectos positivos de la sociedad: anticonformismo, sed de espiritualidad, preocupación por los países menos desarrollados, aspiración a la paz y a la unidad. En esta línea cabe destacar una iniciativa iniciada por universitarias de Canadá que empezaron a trasladarse a países menos desarrollados como Perú y Kenia para llevar a cabo promociones rurales, es decir, actividades para ayudar al desarrollo humano de poblaciones extremadamente pobres, donde miembros del Opus Dei trabajaban y trabajan en obras de apostolado corporativo. En este caso, la evangelización presenta unas notas únicas, ya que, por decirlo de algún modo, los evangelizadores no se mueven, sino más bien reciben a los evangelizados y evangelizan con su ejemplo de vida, con piedad popular, con la cultura cristiana, con la fe y la alegría en medio de las dificultades. Los evangelizados son los que van a ayudar materialmente, pero en la confrontación con la pobreza y el sufrimiento son interpelados por los testimonios que encuentran y que les acercan a Dios. Viajes como estos empiezan a multiplicarse por toda la geografía mundial, mucho antes de que aparezca la palabra globalización o las ONG. Aunque Perú va a ser la meta más visitada por muchos otros países, también de estas naciones viajarán a Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Costa de Marfil, Nigeria, Filipinas. Don Álvaro seguirá todas estas iniciativas con especial atención y hablará en Estados Unidos de empezar también con promociones urbanas en los suburbios pobres de las metrópolis, tal como se comienza a llevar a cabo en las grandes ciudades americanas de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y en otras de Europa, como por ejemplo Londres y Barcelona. Concluyendo, don Álvaro es consciente de que la nueva evangelización exige heraldos del Evangelio, bien formados, que puedan devolver los valores cristianos al mundo social, político y económico sin limitarse a tareas intraeclesiales que pueden reflejar cierto clericalismo. En este sentido, su mensaje coincide con el Papa Francisco cuando menciona la imperiosa necesidad de evangelizar la cultura para inculturar el Evangelio. En esta línea afirma el Papa: las expresiones de piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Fin de la cita. Las actividades promovidas para ayudar a pueblos con necesidades materiales, pero con una gran fe, que don Álvaro impulsó desde inicios de los años 80, han tenido como finalidad precisamente poner en contacto a gente joven de escasa formación cristiana, pero a nivel económico alto, con gente llena de esperanza y de sencilla piedad. Francisco reclama una atención mayor a los necesitados siempre, pero más aún ahora que vivimos una cultura del bienestar que nos anestesia, y el peligro del individualismo es grande. Aquí recordamos la relación directa entre las conocidas tesis protestantes sobre el ascetismo intramundano y la aparición del individualismo. A su vez, la preocupación de don Álvaro coincide con esta del Papa. El nuevo beato verá este peligro más localizado en los países de la así llamada Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, y el tiempo no haría más que darle la razón, ya que la brecha de diferencia económica entre lo que se empezó a denominar el norte y el sur se abrió más y más.
Las coincidencias podrían continuar, pero me detengo para poder concluir. Un humanismo cristiano que pueda estar en la base no solo de distintas posiciones filosóficas o de otra índole, como el humanismo empresarial o el humanismo de la comunicación, también puede dar luces para una comprensión cabal del ser humano y del laico cristiano, que de algún modo había sufrido unas restricciones a lo largo de la historia. Esa comprensión vio la luz en el Vaticano II, en el Vaticano II, al proclamar la llamada universal a la santidad y al apostolado, que en palabras de Pablo VI constituyeron tesis principales de todo el cuerpo doctrinal de esta asamblea. Siendo el Espíritu Santo su principal asistente, no se puede obviar que utilizaría como instrumento dócil la santidad, el trabajo y los dones intelectuales con los que Dios proveyó a uno de los principales colaboradores del concilio, como lo fue don Álvaro del Portillo. Gracias a sus aportaciones podemos decir que se pusieron los fundamentos para que la doctrina conciliar se abriese a una concepción de los laicos con funciones propias, pero al igual que los otros miembros de la Iglesia, con los mismos derechos y deberes fundamentales. Si en la acción evangelizadora hay que atender a los evangelizadores y a los evangelizados, así como al contenido de la evangelización, entonces la novedad que aporta Álvaro del Portillo a esta evangelización se refleja en la clara conciencia de la misión del Opus Dei como institución de la Iglesia que aporta evangelizadores expertos en humanidad para llevarla a cabo. Su visión no es excluyente, como lo fue la protestante, es profundamente eclesiológica y su contribución fiel al mensaje de San José María a finales del segundo milenio, que devuelve a la Iglesia la toma de conciencia de la identidad y de la misión del laico. Se cierra el círculo abierto por San Pablo. Ya no habrá libre ni esclavo, griego ni bárbaro. El laico entra a formar parte de modo pleno de la misión de la Iglesia. Es el fin del cristianismo clasista que permite el comienzo de la nueva evangelización. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora Chirinos, por esta conferencia tan clara que nos ha abierto perspectivas sobre la comprensión integral del humanismo cristiano a la luz del ejemplo y del pensamiento y de la actuación de don Álvaro.